Muy buenos días. Estamos ya listos en esta mañana para empezar nuestra entrevista con nuestro querido pastor Pablo Logacho, muy conocido en el ambiente juvenil, ¿verdad? Es un experto en el manejo de adolescentes. Ese es un ministerio por muchos, muchos años y además tiene gran conocimiento en el tema teológico. Pero bueno, no voy a dejar que hable yo, sino vamos a pedirle a mi querido Pablito y darle la bienvenida. Somos el pastor Ronnie Granja y Diego Prado, quienes estamos haciendo nuestro proyecto para graduarnos, ¿sí? En el Instituto General Rumiñahui. Entonces, te dejamos, Pablito, con tu presentación, por favor. Gracias, mi querido Pastor Diego, Pastor Ronnie. Gracias por la oportunidad. Pues como dijiste, me llamo Pablo Logacho. Soy licenciado en Teología Sistemática, otorgado por la Universidad de Word of Life en Argentina. Ahora estoy haciendo mi maestría en Teología del Pacto en la Universidad de Rema en los Estados Unidos. Tengo un diplomado en psiconeuroinmunología y también en terapia cognitivo-conductual. Soy terapista familiar y también de sexualidad en pareja. Así que, pues, no, contento por estar contigo, mi querido Dieguito. Pastor, te agradezco mucho. Muy bien, entonces entremos en materia y queremos preguntarte, mi querido Pablito, ¿qué es la adicción? Muy bien. Esto es súper interesante y bien partir por ahí porque nosotros tenemos la tendencia de confundir términos en tema de adicción. Nosotros pensamos que la adicción ya es estar demasiado tiempo en alguna cosa o una persona o un objeto y no siempre se puede determinar como una adicción esto. ¿Cuál es la diferencia o cuándo se convierte en una adicción? Pues la adicción es una dependencia y puede ser de una persona, de un objeto o de un evento. De estas tres cosas puede ser una adicción. Cuando se convierte en una adicción es cuando la persona que es dependiente de esta persona, de este objeto o de este evento, no puede sobrevivir sin tener una interacción directa con estos. Así que esta es la primera cosa que es necesario, pues, ponerlo en contexto. Una adicción se convierte en esto cuando a la persona le causa una crisis por el tema que está viviendo. Entonces, por ejemplo, hay alguien que vive pues adicto al alcohol, porque esta es una adicción a los fármacos, ¿cierto? Vive adicto al alcohol. No vamos a determinar que es una adicción hasta que la persona reconozca y diga, esto me está afectando, me está trayendo una crisis. Hasta ese momento no se considera una adicción, sino una dependencia en primer grado. Pero una adicción ya es cuando a la persona le trae una crisis por la situación que está viviendo por este tema. Hay que hacer una diferencia también entre la dependencia, que es la adicción, y otra forma de adicción que es la codependencia. El dependiente es una persona que da o sobrevive en función del objeto de la persona o del evento al cual está pues dependiendo. El codependiente, en cambio, se anula a sí mismo y trata de salvar a la persona que tiene una codependencia en un síndrome que se llama el síndrome mesiánico. Trata de salvarle a la persona, generalmente la codependencia es a personas, y ahí está entonces marcada la diferencia entre una dependencia y una codependencia que a veces se confunde. Muy bien, gracias. Gracias por aclararnos esto. Querido Pablito, en tu terapia, en tu ministerio, ¿han tenido casos de adolescentes con adicciones a las redes sociales? Sí, en la oficina de la Biblia dice, tratamos, yo podría decirte, Diego, de que cada mes al menos unos 4 o 5 personas, padres de familia, vienen a hacer una consulta con respecto a sus hijos adolescentes por este problema. Ujú. O sea, es más común de lo que uno pensaría. Sí, bastante común. De las personas que tenemos nosotros, de los padres de familia, yo podría decir que de 10 padres de familia, 4 de ellos, su principal preocupación es de que sus hijos están pasando demasiado tiempo en la virtualidad. Y aquí creo que deberíamos hacer también una diferenciación. Eh, en, la, en los tiempos donde empezaron las redes sociales, especialmente con Facebook, hace más o menos 15, 20 años atrás, los adolescentes de ese tiempo, que podríamos decir que eran millennials, uh, tenían una adicción a las redes sociales, pero ahora se cambió el término
para ponerle una adicción a la virtualidad, porque las redes sociales son solamente un canal o una exposición de la virtualidad, pero no, la adicción no solamente está a las redes sociales. Cuando tenemos adolescentes en nuestras oficinas y cómo se está manejando ahora la adicción, es la adicción a la virtualidad en donde las redes sociales cumplen un rol pues de una forma, pero hay muchas otras formas, otros factores de la adicción a la virtualidad. Increíble. Ok, ¿y cómo podemos detectar y por qué se genera la adicción de los adolescentes a las redes sociales? Bueno, yo podría decir que hay 5 cosas que podríamos detectar o podríamos utilizar como herramienta para detectar la adicción a la virtualidad, incluida las redes sociales, ¿no? El primer problema es lo que se llama en inglés el fear missing out. El fear of missing out o el miedo de perderse algo, esto sería la traducción, es quizás el desencadenante, lo que produce que un adolescente esté pegado las redes sociales y a la virtualidad. Es el miedo de no estar, pues, al tanto de lo que está sucediendo. Ese miedo tiene un contexto que es necesario investigar. Ese sería el detonante, pero el tema de autoestima también es otra razón para que las personas, los adolescentes estén tan metidos en las redes sociales. La autoestima que se busca en las redes sociales y en la virtualidad, pues está llenando un vacío que tiene el adolescente. Así que si es que alguien tiene en manos un adolescente que está muy metido en la virtualidad, hablando de juegos, hablando de videos, hablando de las redes sociales o chats también. Entonces, es necesario investigar cómo es el tema de la autoestima. La tercera cosa sería la comparación que se hace, la comparación social que hace el adolescente con lo que se llama el trending, que sería la tendencia, ¿cierto? El adolescente de ahora es un trend setter, se llama en inglés, es decir, es un buscador de tendencia y impositor de tendencias. Ahora ya el adolescente no está buscando pues personas mitológicamente importantes como lo hacíamos nosotros, o al menos yo en mi tiempo, ¿no? Charles Spurgeon o McCarthy, wow, Jimmy Swaggart o Billy Graham. Ya los personajes importantes no juegan un rol preponderante en los adolescentes de ahora. Ellos están buscando ser las personas que son los que modifiquen la tendencia hoy. Entonces, si hay un adolescente que está haciendo su comparación social con otros para buscar tener una mejor entrada en las redes sociales y ser reconocido, esa es otra herramienta para reconocer la adicción. ¿Por qué es que quiere el adolescente ser reconocido? Entonces es necesario hacer una investigación de eso. Y la última es el tema de la soledad o cuánto pasa el adolescente con relaciones físicas. Una de las razones por las cuales los adolescentes caen en la adicción a la virtualidad es porque sus relaciones físicas son muy pobres o de poca calidad. Y esto tiene mucho que ver con otros contextos. Por ejemplo, el contexto familiar. Hay muchos adolescentes que tienen padre o madre que trabajan o vienen de un hogar disfuncional donde el apego primario fue muy pobre en su infancia, entonces ellos crecen con un patrón de yo necesito conectarme, pero no sé cómo si no tengo la virtualidad, porque nunca les enseñaron sus papás a tener una conexión directa física. Así que adolescentes que carecen de una conexión física o de una buena conexión física en el momento del nacimiento, que se llama el apego primario, entonces van a tener mucha más tendencia a mostrar una adicción a la virtualidad. Impresionante. En nuestro tiempo esto no existía. Exacto. Difícilmente entenderíamos, y nosotros tenemos un problema, difícilmente entendemos esta situación. Pero para continuar, mi querido Pablito, ¿conoces si existe algún estudio sobre las adicciones a las redes sociales en Quito? Y tal vez conoces algún porcentaje. No.
hemos buscado estudios que hayan sido hechos en Ecuador y además de algunas tesis que ha hecho la Universidad Católica con respecto a la adicción a la virtualidad, hay muy poca investigación en Ecuador, específicamente en Quito, acerca de este tema. Sí tenemos investigaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Tenemos también información que ha hecho la organización Barna en Estados Unidos, pero investigaciones de Ecuador específicamente, solamente hay ciertas tesis, pero el universo y la muestra de personas en donde se hace es muy reducido, así que yo no podría decir que es un estudio pues extenso, sino más bien minúsculo. Es decir, que si alguien quiere hacer una tesis de esto, debe buscar la información o crear la información, llamémoslo así, ¿no? Correcto. Sí, porque Para no hacer existe. una buena investigación de este tema tendría que tomarse una muestra grande de adolescentes y Ujú, qué mejor hacerlo en el tema de adolescentes creyentes, ¿no? claro, Para que pueda salir una investigación correcta de ese tema, porque no hay. interesante. Mi querido Pablito, en tu criterio, el uso excesivo de redes sociales, ¿qué efectos produce? Buena pregunta. Y esa es justamente la diferencia entre adicción y el uso excesivo, ¿no? El uso excesivo no se convierte en una adicción, como hemos dicho, hasta que al paciente o a la persona que está siendo afectada ya le causa un problema. Entonces, ¿cuáles serían los efectos que tiene una adicción a la virtualidad? Número uno es la falta de una conexión social correcta. La conexión social que tienen las personas adictas a la virtualidad es solamente por la vía virtual. Y esto causa que la persona cuando trata de tener interacciones con una calidad muy baja. Y esto sería un gran problema. Número dos, las adicciones como cualquier adicción a las redes sociales y a la virtualidad, causan una dependencia que puede dar un síndrome de abstinencia. Mm, ¿A qué me refiero con esto? Cuando el adolescente no tiene la conexión, no puede conectarse por falta de internet, por falta de los medios, porque el lugar no es propicio, entonces puede entrar en un síndrome de abstinencia que desencadena en violencia, desencadena o en huida o desencadena en tristeza, haciéndose uh, haciéndose como un cascarón, como una costra donde no quiere estar en contacto con otros, el aislamiento. Entonces, esos son los tres factores que nosotros podemos ver en el síndrome de abstinencia: violencia, huida o también quizás el aislamiento. Hay muchos padres que vienen a nosotros a decir, mire, mi hijo solo pasa encerrado, porque nosotros le prohibimos el celular. Bueno, ese es el síndrome de abstinencia cuando un adolescente tiene una adicción a la virtualidad, que no son solo las redes sociales, sino también los juegos de video, etcétera, claro. etcétera. Ujú, La sí. otra cosa es, Ujú, hay un riesgo del ciberacoso, porque lastimosamente los que adultos sin escrúpulos están utilizando las redes sociales para captar adolescentes para hacer muchas cosas ilegales. Las bandas delictivas que están entrando en Ecuador, que provienen de México, de Colombia y de otros lugares, está comprobado que la mayoría de ellos están pues integradas por adolescentes que fueron reclutados a través de redes sociales. Entonces, a través del engaño se puede crear un reclutamiento a actividades ilegales, y no solamente ilegales en forma de narcotráfico eh, o de bandas delictivas, sino también con el tema de la sexualidad del ciberacoso, ciberacoso, ¿sí? el ciberacoso. Entonces, hay muchos adultos que se hacen pasar virtualmente por otros adolescentes o por quizás adolescentes del sexo opuesto, y así están reclutando y hacen pues abducciones, están performando violaciones. Es todo un tema, el tema del ciberacoso y de la ciberdelito.
Y la última, obviamente, es el tema del impacto mental, ¿no? Cuando un adolescente entra en una red social y no está acorde a la tendencia que está pasando o la tendencia del momento, puede entrar en una depresión y esto puede llevar al suicidio. Wow. Hemos visto muchos casos en Ecuador especialmente. Si no estoy equivocado, en el 2018, Ecuador era uno de los 5 países de más alto rating de suicidio en Latinoamérica. Yo no sé, no tengo datos nuevos, pero al menos hasta esa fecha era así. Y muchos de los casos tenía que ver con adolescentes que no podían encontrar su identidad justamente porque en las redes sociales no encontraban la tendencia a la que querían ser o querían tener parte. Impresionante, pero esto tiene que ver con la identidad también, porque Correcto, cuando hay ausencias es porque no ha habido identidad. correcto, Ajá, correcto. Entonces, impresionante. tenemos Ujú. que ser sabios en detectar cuando un adolescente tiene un uso excesivo y cuando es una adicción. Cuando hay un uso excesivo, una de las características que sabemos que no es una adicción es de que el adolescente puede parar, puede detenerse y no tiene este síndrome, esta reacción del síndrome de abstinencia. Hay padres que vienen y dicen, no, mi hijo es adicto a las redes sociales. Cuando yo le pregunto al adolescente, tú podrías estar 2 o 3 días, te has ido de vacaciones sin redes sociales y él me dice que sí, inmediatamente entiendo de que no estamos al frente de una adicción, sino a un uso excesivo y ahí los límites son suficientes. Pero cuando es una adicción, mi querido Diego, es necesario terapia, no hay cómo hacerlo sin un profesional. Ujú, impresionante. Eh, Todos estos peligros están expuestos los adolescentes. ¿Y esto cómo afecta esta adicción a su relación con su familia, estudios y amigos? Hemos visto el aislamiento, que es parte de cómo afecta su relación con su familia, pero de sus amigos no se aísla, de sus amigos virtuales. Pero ¿qué otros efectos produce la adicción en los estudios y en los amigos? Muy bien. Una de las características de cualquier adicción es de que la persona que es adicta a algún objeto, a alguna persona, a algún evento, tiene la tendencia de buscar la interacción con estos tres de cualquier manera. En las primeras etapas lo hace de forma escondida, lo hace de forma, pues, a hurtadillas y para que no sea visto, pero en las etapas más avanzadas ya no hay inhibición alguna, entonces se lo hace de forma abierta y sin ningún problema de ser visto. Entonces, cuando la adicción está en el adolescente, especialmente en el tema de la virtualidad, el adolescente no tiene interacción en una reunión como por ejemplo en Navidad o Año Nuevo, sino que se mete al cuarto o está en las redes sociales y cuando se le dice vamos a tener una interacción acá con la familia, no puede hacerlo, no tiene la capacidad de hacerlo, no sabe cómo interactuar con otras personas, ahí estamos en un problema con su familia y con sus amigos. Es interesante cómo funciona la adicción, y yo me olvidé de decirte esto. Cualquier adicción estimula el cerebro para que produzca dopamina y serotonina y algunos otros, pero la dopamina y la serotonina son los principales neurotransmisores que hace que una adicción esté ahí, ¿no? Es interesante cómo el cerebro tiene este sistema de recompensas. El cerebro nuestro trabaja, especialmente el lóbulo prefrontal, trabaja de una manera de recompensa para que la persona, el individuo, sepa cómo sobrevivir. Te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros éramos niños, nos dieron en alguna vez, por primera vez, helado o chocolate, o helado de chocolate más rico. Así que cuando una persona viene y tus papás, en lo que se llama el apego inicial, te da un helado de chocolate y a ti te gusta, el cerebro genera serotonina y dopamina para como recompensa a todo el sistema nervioso, diciéndole al cuerpo, esto es bueno, esto es rico. Entonces, cada vez que tú estás enfrente de algo que te gusta, el cerebro continuamente va a segregar estos neurotransmisores. Cuando
cuando el cerebro ya ni siquiera está al frente de un chocolate de verdad o a un helado de verdad, sino que solamente lo piensas, inmediatamente el cerebro empieza a reaccionar como si tuvieras al objeto delante. Esto lo descubrió un psicólogo que se llama Pavlov. Es el efecto Pavlov de la recompensa. Ajá. Correcto, Ujú, exactamente. por Entonces, supuesto. las adicciones funcionan de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia entre algo bueno y una adicción? Es de que el objeto a la cual uno le hace generar al cerebro este sistema de recompensa es un objeto que puede dañar a la salud o puede dañar a otras personas. Y ahí estamos enfrente de una adicción. Entonces, toda adicción funciona de esa manera, haciendo que el cerebro segregue dopamina y serotonina continuamente como sistemas de recompensa y es un círculo, pues, un círculo vicioso, ¿no? El cerebro genera esto, uno va al evento o a la persona o al objeto, me siento muy bien y otra vez vuelvo y otra vez genera y otra vez vuelvo. Entonces, ese es el sistema que hay que cortar como parte de la terapia. Ujú. Muy bien, Pablito. El estímulo condicionado es el que en ellos produce estos placeres desorbitantes, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien, Pablito. Este tipo de adicciones que tiene el adolescente, como padres, ¿qué debemos hacer frente a la adicción de los adolescentes? Qué buena pregunta. Eh, Nosotros sugerimos 5 cosas. Número 1, es necesario estar uh, en comunicación constante con el adolescente. Los papás necesitamos estar en comunicación constante. La comunicación tiene que ser intencional, no tiene que ser subjetiva. La comunicación tiene que ser intencional. Te voy a poner un ejemplo. Mi hija es adolescente. Yo tengo una hija de 16 años en casa. Lo que hemos practicado con ella, y no digo que ha sido perfecto, pero nos ha funcionado, es qué miras en el teléfono, qué miras en los juegos, qué miras cuando estás sola. ¿Podemos ver contigo? Sí. ¿Cómo podemos pues ayudarte a disfrutar este tiempo? ¿Qué es lo que miras? Cuando encontramos cosas que sabemos que no son buenas en redes sociales, hablamos con ella y le decimos, mira, esto viene de este otro contexto que no es bueno y por eso te están presentando acá. Eso nos ha funcionado a nosotros. El tema de estar en comunicación constante. Lastimosamente, los papá y mamá, ¿no? Pero los padres en general, tenemos una idea distorsionada de la comunicación. Pensamos que prohibirle al adolescente tener redes sociales es la solución. La verdad es de que, como hemos comprobado también en nuestro tiempo, cuando nos prohíben, nosotros más lo hacemos y lo buscamos mejores maneras de evitar la prohibición, ¿cierto? Por Así supuesto. que la prohibición no es el resultado, sino la comunicación. Número 1. Número 2, es necesario poner límites. Los estudios que ahora están saliendo de muchos resultados de investigaciones demuestran de que los adolescentes menores de 13 años no deberían tener Ujú. acceso a los que le lleven a la virtualidad como el teléfono celular, tablets o inclusive juegos. Y si son juegos, habría que saber cuáles. Es interesante que ahora las redes sociales no es tanto el problema como los juegos virtuales. Por eso hablábamos de la virtualidad, no tanto de las redes sociales, aunque es parte, ¿no? Pero los límites es donde ahí gana el papá y gana también el hijo. Así que es importante poner límites y nosotros recomendamos poner límites conjuntos, es decir, que no haya un autoritarismo de los padres, es decir, aquí se acabó tu celular y tu tablet y chao, y no juegas más, porque en el cerebro del adolescente estos me están prohibiendo, yo voy a buscar otras maneras para hacerlo. Recomendamos entonces un sistema de límites conjuntos en donde el papá, mamá y el adolescente se sienten y digan, ok, nosotros entre los tres vamos a decidir cuándo es suficiente y cuánto es suficiente. Así que eso sería la segunda. La tercera cosa es estimular a las interacciones reales al mismo tiempo de las interacciones virtuales.
Por eso se recomienda de que el adolescente, especialmente en la época, en la edad, desde los 15 años hasta los 22 años, donde la Organización Mundial de la Salud dice que dura la adolescencia, pues que tenga interacciones o se le estimule a tener interacciones sociales con otras personas en la vida real. Um, Juegos, deporte, actividades extracurriculares, etcétera, son buenos ejemplos. Número 4, es necesario entender cómo es el mundo del adolescente el día de hoy y estar informado. Hay muchos papás que por no estar informados no saben por lo que está pasando el adolescente y qué es lo que están buscando los adolescentes de hoy. Ah, Cuando yo doy charlas a padres de familia acerca de lo que es el Twitch, lo que es el trend setting, lo que son ahora no sé, los icon settings y todos estos tipos de cosas que son el día a día de los adolescentes, hay muchos padres que me dicen, mire, yo jamás entendí esto, peor en la iglesia. Peor en las iglesias. Esto se habla muy poco porque nuestras iglesias están centradas en el adulto, no tanto en no todas, no en general, no tanto en el adolescente y el niño. Entonces, sí es necesario informarse de en qué es la tendencia. Entonces, a los papás yo les recomiendo de sacarse Facebook, aunque los adolescentes no lo usan, sacarse Instagram, sacarse Twitch, sacarse TikTok, crear una cuenta para que entonces ellos puedan investigar y saber en qué mundo están metidos los adolescentes. Y la última es la número 4 es generar una identidad correcta del adolescente. Como tú decías, Dieguito, uh, generar una identidad es vital en los adolescentes. En la época de la adolescencia hay una momento de tiempo donde hay algo que se llama la poda. En neurociencia, la poda en la época de la adolescencia es donde las conexiones de las neuronas, las comunicaciones de algunas de las neuronas se acaban porque el adolescente no cree que es importante, no lo considera importante, entonces simplemente no lo persigue. Entonces, está demostrado que el tamaño del cerebro del adolescente se reduce un poco para enfocarse solamente en las actividades que sí le sirven y que sí le traen placer. Entonces, es importante que nosotros como padres podamos guiar a los adolescentes a las actividades que nosotros queremos que se mielinicen en esta interacción neuronal que tiene el adolescente cuando hay esta poda, para que no se olvide de estas interacciones. Y la última que recomiendo, y esto lo recomiendo con mucho cuidado, respetando las creencias de todo, es el tema de la espiritualidad. Se está perdiendo la espiritualidad ahora con nuestros adolescentes. El sistema del mundo, no quiero utilizar la palabra secularismo, no estoy de acuerdo con esa palabra, pero el sistema de este mundo sí está llevando a la adolescencia a una omisión total de la espiritualidad. Y es interesante que la espiritualidad sí ayuda al adolescente para que pueda estar consciente de en qué se mete, con quién se mete y cuánto tiempo. Así que la Biblia, Cristo, los valores que hay en la palabra de Dios sirven mucho como una prevención para este tema. Impresionante. Pablito, y en nuestro país, eh, la iglesia se preocupa de la adolescencia al enfrentar las redes sociales porque muchos los enfrentan solos. ¿La iglesia hace algo? ¿Está preparada? ¿Está capacitada? ¿O definitivamente no tenemos información al respecto? Tú me quieres quemar, hermano. No, no, no. Lastimosamente, Dieguito, con las iglesias que he visitado de al menos unas 10 denominaciones en los últimos 4 o 5 años, que me he invitado a hablar con los adolescentes o a los adolescentes o a los padres de familia, se está haciendo muy poco. No digo que no se está haciendo, pero se está haciendo muy poco. Nosotros pensamos que con una charla en un campamento a los adolescentes mismo, ya esto se va a acabar.
Y no es así. Este es un trabajo sistémico y sistemático. Un trabajo sistémico es que toda la familia o el grupo de interacción inmediata del adolescente tiene que estar pendiente a la prevención. Y es sistemático porque no puede ser solamente una charla. Tiene que ser un proceso de estar haciendo un seguimiento a los padres, a los profesores, a los amigos, al mismo adolescente para prevenir este tema. Y no estamos haciendo esto porque, como hablamos hace un poquito de tiempo, la iglesia es adultocéntrica en su mayoría, ¿no? Hay muchas excepciones, pero en su mayoría es adultocéntrica. Los cultos está pensado desde un adulto para un adulto con herramientas de adulto donde el adulto está sentado 2 horas escuchándole a un adulto hablando por 1 hora y todo ronda a través de el adulto. Entonces, no hay una intención o una intencionalidad para incluir a los adolescentes y jóvenes. En general, como también he dicho antes, creo que hay muchas excepciones muy salvables. Así que sí es necesario hablarlo, sí es necesario concientizar, pero también es necesario crear estrategias contextualizadas. Lastimosamente, muchas estrategias que traemos son del extranjero, Estados Unidos, Europa, pero contextualizar el tema de la interacción que tienen los adolescentes a la virtualidad es súper importante. No es lo mismo la interacción que tiene un adolescente en la zona rural que en la zona, o que en las ciudades grandes, que en las zonas urbanas. No es lo mismo. No es lo mismo la interacción que tiene la gente de la costa con lo de la sierra. Entonces es necesario contextualizar las estrategias que vamos a hacer para hacer la prevención en adolescentes. Impresionante. Querido Pablito, este tipo de adicciones pueden traer ansiedad y depresión al punto de autoflagelarse o autolastimarse. Sí, uno de los riesgos o de los problemas de una adicción es que cuando el adolescente no encuentra suficientes medios para que su cerebro produzca más dopamina y más serotonina, entonces el adolescente puede entrar en una crisis de ansiedad traumática, o perdón, de una ansiedad crítica o un tema de depresión. Hemos visto en la consulta ahí en el Ministerio de la Biblia, dice yo puedo recordar 2 casos ahora de depresión justamente porque en redes sociales el bullying, que es parte del ciberacoso, ¿no? Ujú. El bullying que le hicieron a esta chica en específico de 14 años fue tenaz, donde a la chica le dijeron de todo por unas fotos que ella mismo mandó y se filtraron. Entonces, ella entró en depresión y tuvo 2 intentos de Suicidio. suicidio, así que tuvimos que reaccionar ya con un psicólogo y una psiquiatra para que pueda ser tratada. Así que sí hay un riesgo bien grande de ansiedad y también de depresión. En la ansiedad hay 3 tipos, ¿no? Está la ansiedad situacional, que es, voy a tomar un examen y no sé qué me va a pasar. Está la ansiedad que es también, pues, eventual, que es cuando me pasa algo y estoy con esta ansiedad por esa situación, no sé, un terremoto, un accidente y estoy con ansiedad. Pero cuando ya hay una es donde la ansiedad se sostiene durante el tiempo, se dice que más de 6 meses, que puede llegar pues, a llevar al adolescente a una presión profunda. Exacto. Entonces, ahí es necesario la acción de profesionales de salud. Impresionante. Querido Pablito, ¿y conoces si en Quito existen centros especializados para tratar este tipo de adicciones? No, no conozco. Sé que hay centros de adicciones para alcohol y a fármacos, pero a adicciones de la virtualidad no conozco ninguno formal al menos. Sé que hay Ujú. programas que ayudan, pero que no están centralizados solamente en esto, sino otros programas. Conozco un programa que se llama Trauma Healing, que tiene una sección de adolescencia que es muy bueno, pero centros de tratamiento yo en lo personal no conozco.
O sea, hay una ausencia de eso, ¿no? Ujú. Porque no son muy formales los centros de los que yo he conocido. Es gente que tuvo problemas, que logró salir, pero luego, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para acompañar a nuestros hijos en este proceso si ya han tenido adicciones? Ok. Eh, ah, Esto es importante. Las adicciones no pueden ser tratadas, o al menos yo no recomiendo que sea tratada por el padre o la madre directamente solos. Empieza por ahí, pero no solos. Es necesario buscar ayuda. Hay muchos padres que me han dicho, no, pero el psicólogo cuesta muchísimo. Esto no es verdad. El Ministerio de Salud Pública tiene psicólogos gratuitos en los centros de salud a la disposición de todos. No digo que es la opción más ideal, ¿no? Si se puede Ujú. pagar una consulta privada, también es una opción, pero es posible ir a un centro de salud. Así que lo primero que recomiendo yo es, miren, hay que hacer un acompañamiento, pero es necesario, urgente, buscar ayuda profesional. No traten de hacer la terapia solos como papás, sino como parte de la terapia profesional. Lo segundo es hacer un acompañamiento cuidadoso al adolescente, pero también cuidándose de no ser extremadamente tóxicos, dicen ellos, los adolescentes. Esto Ya. significa no ser el foco de acoso como papá, ¿no? A veces de la desesperación nosotros pensamos que si estamos todo el tiempo ahí y metidos o dejarles que no tengan ningún tiempo solos, ya vamos a solucionarlo y no es así. Lo que sí es necesario hacer es a trabajar en el tema de la individualidad, es decir, yo soy una persona llamada por Dios con características individuales y tú como adolescente también. Vamos a trabajar juntos, pero yo voy a respetar tu espacio, tú vas a respetar el mío, con los límites que te voy a poner. Entonces, es necesario trabajar en la individualización de las personas como parte de este acompañamiento. Y lo tercero es exponerles al tema espiritual. Ujú. El tema espiritual está supravalorado en los adolescentes que están en constante uso de las redes sociales, porque uno puede mirar en las iglesias que uno empieza el culto y los chicos tienen el teléfono en la mano, ¿no? Y el pretexto es prendan la Biblia, ya no es busquen en la Biblia, sino prendan la Biblia y realmente están en las redes sociales. ¿Cómo podemos evitar esto que suceda dentro de las iglesias? No podemos evitar. Ujú. Si tratamos de evitar, como hemos hablado, el adolescente primero va a irse a otro lugar y no va a atender. O va a agarrarle bronca a la iglesia porque va a reconocer a una institución que limita o pues coarta su sistema preferido de comunicación. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? ¿El adolescente o el adulto? En este caso, el adulto tiene más recursos para cambiar que el adolescente. Eh, Cuando hemos estado con Nelson y otras personas ahí de la Biblia, dice en convenciones de jóvenes, los pastores nos quieren matar porque nosotros les decimos a los chicos que están ahí, ¿quién tiene redes sociales? Bien, ¿quién tiene Instagram? Bien, perfecto. Vamos a aprender todos el teléfono y vamos a utilizar las redes sociales que ustedes tengan para estar conectados con el tema que vamos a utilizar hoy. Y eso nos ha dado mucho resultado, Diego, porque el adolescente entonces entiende de que nosotros no es que estamos en contra de las redes sociales o que lo estamos determinando como que son del demonio, ¿no? Son una buena herramienta, y entendemos cuál es el mundo de ellos, pero ahora estamos atándole o uniendo el mundo de ellos con el mundo nuestro y ahí se forma una linda interacción. Así que lo que recomiendo a las iglesias es, vean, no les prohíban a los jóvenes tener como es redes sociales o virtualidad, sino que conecten su mundo con el mundo de ellos y van a tener mejores resultados. Muy interesante. La 11, Ujú. Pablito, ya puedo hablar ya. ¿Cómo debemos acompañar a nuestros hijos cuando han caído en adicciones, en este caso de redes sociales? Ok, creo que esa respuesta ya Es- salió, pero es- de todas maneras la digo. ujú. Creo que lo primero es llevarle a terapia profesional. No es posible hacerlo solos. Yo no sé si otro profesional disienta conmigo, pero de lo que yo aprendí
en estos años de estudio, lo primero que recomiendan los profesionales es llévenle a terapia con un profesional de la salud. Lo segundo es hacer un acompañamiento directo, no acosador. Y lo tercero es involucrarle a la persona o al adolescente en el tema espiritual, donde hay valores, donde hay formación de identidad, etcétera, para que el adolescente tenga una identidad mejor y así poder, pues, mejorar con este tema. Pero lo primero es el tema de apoyo profesional. Ya, sí, sí, perdón. Bueno, yo pertenezco a Trauma Healing. Y si hacemos Claro. el proyecto para adolescentes, pero son 12 sesiones que estamos con ellos, unos 2 o 3 días, cuando se le puede reunirles. Más de ellos se les llega a que puedan sacar exteriorizar todo lo que tienen guardado. Pero Correcto. ya corresponde luego a la iglesia y a los papás poder continuar el tratamiento. Aquí nosotros ayudamos a que ellos exterioricen, hablen, comuniquen, saber cuál es el problema y luego ya entregamos a la iglesia o al papá, esta situación pasa, entonces usted ya tiene que continuar, porque no hay un seguimiento, o sea, se queda hasta ahí y ya Correcto. corresponde a la iglesia. Pablito, la última pregunta. ¿Qué acciones recomendarías para evitar caer en este fenómeno adictivo? Bueno, hemos hablado acerca de 4 cosas. Número 1, habría que meterse o estar bien informado de cuál es el mundo de los adolescentes. Hay muchos padres que nos han dicho, ay, no, yo no quiero sacarme TikTok, yo no quiero sacarme Instagram, porque no, eso es de los jóvenes, eso no es mío. Bueno, pues ahí es donde entra el problema de no saber cómo es la interacción o qué es lo que están viendo, a qué están expuestos. La segunda sería la comunicación interactiva, perdón, intencional con el adolescente. No prohibirle el acceso a redes sociales, sino estar formando parte inclusive de la red social. Mi hija conmigo tenemos pues el Instagram y el TikTok juntos, lo vemos juntos muchas veces. No digo que siempre, ¿no? Porque a ellos no les gusta que estén ahí metidos todo el tiempo, pero seguido. Y eso nos ha dado mucho resultado y vemos con ella. No todo el tiempo porque también queremos mostrarle que confiamos en ella, pero sí, sí queremos entender en el mundo en el que está. La número 3 es poner límites, saber dónde, hasta qué hora, qué días, cuándo no, cuándo es el momento de parar, hacerle entender al adolescente que forme un patrón de límites para que cuando esté solo, los adolescentes mismos saquen este patrón pues de forma um, intencional y digan, ok, yo sé que aquí hay un límite porque me enseñaron así y va a salir de forma inconsciente, ¿no? O subconsciente, mejor dicho. Y lo último, sí, yo creo que hemos repetido esto, perdón si es que he sido muy repetitivo, pero sí es importante formar valores en los adolescentes y uno de los valores es ser amable. Otro valor es ser pues compasivo. Y eso, a pesar de que sí se puede hacer en las redes sociales o en la virtualidad, también se puede hacer en la interacción física. Así que exponerle a los adolescentes en actividades físicas reales en tiempo real es muy recomendable. Actividades extracurriculares, karate, jiu-jitsu, música, arte, fútbol, qué sé yo, cosas en donde ellos puedan, pues, tener una interacción, ser llevados a este proceso de interacción física con otros adolescentes y otras personas. Estaríamos terminando, ya no necesito más Sí, perdón, preguntas. sí, perdón. Ya, Pablito querido, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Ha sido de mucha ayuda y valiosa información para nosotros, incluso como pastores, poder tener, a veces estamos nosotros negados a las redes sociales, pero con los chicos toca, pastor, pastor, usted vio esto en el TikTok, lo que pasa es que no tengo. Bueno, ellos Claro, mismos me han ayudado a crear, en fin, hay que estar más cerca de ellos porque hay una ausencia total de los padres en la casa y ese es un problema muy, muy serio. correcto. Nosotros preocupados por los adolescentes y los papás son los del problema. Pero bueno, Exacto. ese es otro tema. Pablito, te agradecemos muchísimo, Gracias, amigo. muchísimo por este tiempo. Que el Señor te bendiga y nos vemos pronto. Avísanos qué hay de nuevo en la Biblia, dice. Estamos siempre pendientes. Gracias. Pablito, muchas gracias por toda tu sabiduría, todo lo que, tu experiencia que nos has comunicado. Sabemos que
nos va a servir de mucho para tanto para nuestra tesis como para nuestra obra también en el ministerio. Gracias, Bendiciones, y Pablito, amigos. manda los cursos que haces, no nos llega. ¿En serio? No, sí les voy a mandar, sí les voy a Sí, mandar. sí, sí. No, bueno, yo sí estoy, casi siempre voy. A mí, uno que otro Sí. me llega, pero que de segunda parte me llega. No, ya vamos a poner más publicidad entonces. Gracias, amigos. Les felicito por lo que están haciendo y que Dios les utilice muchísimo. Y felicitaciones, ya estaban a punto de graduarse. Qué rico. Dios permite. Sí, Dios permite. Gracias, mi querido Pablito. Que el Señor te bendiga. Dios les Bendiciones, bendiga, Pablito, Dios amigos. te Amén. bendiga. Pasen bien, un lindo año. Amén. Chao, chao. Igualmente, un abrazo grande. Un año bendecido, mi amado hermano. Adiós. Para la grabada. Stop